Hola a todos y todas, yo soy Fabia Camila Yo soy Guillo. Y yo soy Javier. y están en Donde Vive el Miedo. Buenas noches, buenas noches. Volvió. He vuelto. Volvió la He hija vuelto. pródiga. Necesito que producción aquí me ponga esa canción de Eminem que dice Guess who's back, back again. Por favor, producción. Ok, pero ya le mandé un correo. Le acabo de mandar un correo a producción para... Veamos si nos responde. Bueno, estamos acompañados hoy, Fabián, en tu regreso. Estamos acompañados de alguien a que hemos conocido en fogatas virtuales, en proyectos que hemos trabajado antes, no presencialmente yo, sino Nelson, nuestra sede Ecuador, pero estamos aquí con alguien que, la verdad, estamos hablando un poquito y nos enteramos que es casi todólogo, pero bueno, él básicamente es escritor, productor, docente, actor, guionista, hace proyectos con Tertulia Mysterium, su nombre es Javier Nacasa y hoy nos va a traer terror. O no sé qué nos va a traer. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ya me comprometiste, ponte que traía una historia medio erótica, bacán. Ya dijiste terror y ahorita ya me cambiaste el guión. No importa, puede ser erotismo con miedo. Erotismo Sí, oscuro. de hecho, ahorita ya le puse erotismo, ¿no? Terror erótico. Bien, ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Estoy bien emocionado, creo, porque lo que estaba pensando es en esto de cómo asimila la cabecita de uno, en serio, las cosas medio traumatizantes de la infancia. Porque cuando me habías comentado un poco de esto, decía, ¿qué cosa me daba full miedo en la infancia? Y se me vinieron las brujas. Entonces yo dije, ¿por qué me daban tanto miedo las brujas? Así porque tenía full pesadillas cuando era pequeño. Y después empecé a interconectar cosas y dije, hijo de madre, no, ya entiendo, si tienen una huella interesante las brujas. Además de que dentro de nuestra cultura también la brujería y la santería y todo esto de las hierbateras, y eso es bien común, no sé. Entonces dije, eso podría ser. O sea que hoy nos traes brujería, nos traes una historia de Brujería brujas. pura, sí, no, Chévere. sí está. Para los que no estuvieron en la fogata virtual en la que Javi nos contó una mega historia que creo que con efectos especiales incluidos y todo lo demás. Javi tiene muy chéveres proyectos. Justo nos estaba contando antes uno en el que estás actualmente trabajando. ¿Nos quieres contar un poquito al respecto, Javi? Sí. A ver, empecemos por la mitoteca. Ese es como el más ambicioso, digamos. A ver, este proyecto empezó porque nosotros estábamos buscando para algunos guiones. Yo trabajo con un par de compañeros que son igual guionistas y me di cuenta de que no existe una, como no sé decir si enciclopedia o biblioteca de mitos, leyendas y cuentos de cada país. Y así empezó, fue como, ¿qué pasaría si en Google pongo un nombre y me salen todas las historias por países? Y yo dije como qué bacán que sería, y aprovechando que todavía podemos hablar de, no sé si decir presencialidad y oralidad, esas dos cosas se me hacen bien interesantes porque creo que cada vez más van a ser, no sé si decir obsoletas tampoco, pero sí van a pertenecer un poco a esa anterior forma de transmitirnos historias, porque tenemos al cine, tenemos a los videojuegos ahora también para transmitirnos historias y son más entretenidos, más veloces y a veces siento que incluso a veces siento que es más eficaces. Entonces yo dije, bueno, antes de que eso pase, estoy tal vez en el momento de la historia en el cual hace falta recopilar y dije, pues metámosle el hombro. Y encontramos un montón de gente aquí en Ecuador que quería contarnos historias. De hecho, vamos a trabajar con alguien de Ibarra, que es un hombre que ha recolectado historias bien particulares. Él dice, o sea, él como yo estábamos conversando, de hecho, la primera vez que conversamos ya era como,
en cada esquina de cada barrio, de cada poblado, de cada localidad, puedes encontrar una historia que tiene elementos míticos, que tiene elementos de leyenda, que tienen cuentos en todas partes. Entonces yo dije, qué bacán. Y ya. Y así se sumó toda la gente. Dentro de las personas que nos han mandado historias hay un montón, pero pues todavía tenemos que articular todo. Queremos tener una página web que todavía lo estamos creando, a pesar de que si ya ponen Mitoteca ahorita en Google ya existe un rincón. Y pues nada, ahí vamos a tener cosas interesantes porque también del otro lado, digamos, yo dije hasta qué punto esto se puede llevar con la tecnología, y ahora tenemos unas cámaras medio interesantes para hacer cosas impresionantes con las leyendas, con los mitos y también con los lugares, porque me quedé pensando que eso le podría servir un montón al turismo de cada localidad. A mí me encantaría, por ejemplo, si alguien me dice como en Brujas, en Bélgica, existe esta leyenda en tal poblado, si tú te quedas en este espacio, hay, hace 600 años pasó esto. Para mí era como, ok, alguna vez alguien me vendió un paquete turístico solo basado en cuentos, mitos y leyendas, y yo me quedé como, qué loco, si esto existiera en todo el mundo, sería un plus. Bueno, por eso es ambicioso. Y mitos y Entonces, leyendas no solo de terror específicamente, sino de todo, no, claro, de todo. Ajá. Porque ahorita escuchándote yo creo que a nosotros como donde vive el miedo, las partes oscuras, si consigues mitos así, sí nos interesaría hasta compartir, hasta a nosotros nos interesaría saber, enlazado con el turismo, dónde podemos ir a encontrar estas energías oscuras, porque ya lo hicimos una vez con la Fabia y sí se siente, ¿verdad? Sí se siente Claro. eso, ese ambiente súper pesado. Estuvimos con la Fabia hace un mes, más o menos, más de un mes, allá en Los Ángeles. Sí. Y el rato de grabar, sí era como que, sí, qué chévere, qué interesante esto, pero acabas con un cansancio, más que físico, es como energético. Y, ajá, es como que sí, y ese momento no lo sientes, sino que cuando ya acabas, sí, te sientes agotado energéticamente. Y no era que estábamos saltando, bailando, ni nada, pero, no sé, eso es lo que yo sentí, no sé si tú, Fabia, te sentiste igual. Sí, en realidad sí, obviamente, porque creo que justamente estos lugares que cargan con mucha historia y donde pasaron o se crearon algún tipo de sucesos o eventos, hayan sido paranormales o no paranormales, cualquier tipo de evento ya viene con una energía cargada, y si es que la gente lo convierte en una historia, en una leyenda, un mito, y se está repitiendo y repitiendo y repitiendo, pues creo que también eso influye muchísimo a que se cree toda esta, no sé, esta esfera, este ambiente, este entorno de misticismo y de que de alguna u otra forma energéticamente te afecta, ¿no? Como fue el caso de los lugares que nosotros visitamos. Pero me parece súper chévere la idea, Javi, la verdad me parece re interesante. ¿Y la historia que nos traes de hoy es parte de la mitoteca o es una historia personal que nos vas a compartir? No, esta que quería contar es una historia personal. O sea, puedo decir que es personal porque yo estuve como parte secundaria, digamos, porque en realidad la persona que me iba contando esto, ya van a cachar que conforme va avanzando, se va agudizando y se va volviendo primera persona, digamos. Entonces, claro, al principio capaz solo te encuentras a alguien que te cuenta una historia bien bacán y tú dices como, ay, qué bacán eso. Pero ya estar dentro de eso, ya te genera otra cosa. Y yo creo que al principio yo tenía muchos, o sea, era como que sí me daba un poco de miedo el tema. Y hasta ahora, bueno, ya se han de dar cuenta también, pero hasta ahora tengo un podcast en el que entrevisto personas y he estado hablando con muchos psicólogos y psicoanalistas y psiquiatras y todo esto. Y me interesa un montón, sí, siento que hasta ahora me interesa mucho decodificar la psique de esta persona, de la persona que vivió esto conmigo. Eh, de nada, y hasta donde se vive en Madrid, nunca más nos hemos vuelto a ver, pero o sea, está viva, ¿no? Eso. Sí, por si acaso digo también, capaz, por algo remoto, escuche. De ley dice como este infeliz está contando mi historia. No, Saludos, saludos. ajá. Pero bueno, yo creo que en todo caso estoy súper intrigada, no sé, por conocer la historia, por saber de qué se trata. Sé que es algo de brujas relacionado a la magia y cosas así. Entonces, Javi,
lánzate al estrellato. Desde que era niño, mis papás me han dejado espacio, libertad para decidir. Y creo que han tratado trataron de articular todo para que pudiera valerme por mí mismo en todas las circunstancias posibles. Es como eligieron un kinder que estaba bien cerca de la casa y como jodía full, supongo, porque de ley jodía full, era bien hiperactivo. Tipo 3 a 4 añitos ya me mandaban, ¿no? Entonces iba al kinder y esa parte me acuerdo como en fotos. Sí, tengo fotos en blanco y negro y como imágenes en cámara lenta del camino. Había un bosque y después del bosque era como una vuelta en donde había un camino, una carretera en donde sí pasaban autos. Entonces mi papá siempre era como, mira a los dos lados antes de cruzar. Después de eso ya llegaba como a la otra esquina y ahí ya estaba el kinder. Era cerca. En el inicio me iban a dejar. No era el niño que lloró cuando le fueron a dejar al kinder, sino más bien se puso a jugar y se olvidó de que tenía papá. Entonces, tranqui, iba. El que consolaba al que lloraba eras tú. No sé si consolaba, creo que antes digo, no me acuerdo si consolaba, pero sí me acuerdo que era amiguero. O sea, que yo trataba de que todos vengan a jugar a, qué sé yo, a la resbaladilla. O sea, era como el que proponía los juegos de eso. A mí, yo veía niños y era como, uy, tenemos aquí, pero para hacernos fiesta. Y sí. Claro, yo tengo recuerdos de eso. Yo me he roto este brazo, el derecho, me he roto la pierna derecha y tuve fracturada la clavícula derecha. Todo el lado derecho de mi cuerpo ha sido pegado en algún momento. Porque era juguetón, era bien inquieto. Entonces, bueno, ¿por qué cuento esto? Porque cuando me iba, obviamente sí, en el kinder me daban esa libertad. Cuando ya fui a la escuela, fue como, el niño puede ir solo, así. Igual era un lugar cercano. A veces sí había que tomar autobús dependiendo del camino que se tomara. Esto me recuerda un poco el cuento de la Caperucita Roja. Pero sí, dependiendo del camino que se tomara, era como, podía ser un poco más, no sé, había más carros o así, más peligros. Y si es que había otro camino que era un poco más largo, capaz, era menos. La cosa es que iba solo. Y en el camino siempre me encontraba con... O sea, me sabía los nombres y los rostros de las personas que iban conmigo en la mañana y en la tarde. Esta historia empieza por ahí cuando yo tenía unos... Sí, debo haber estado por los 7 años. Y había una niña que viajaba conmigo en el autobús que iba sola. Y yo inmediatamente me identificaba con ella porque todos los demás iban con sus papás y todas estas cosas, pero ella iba sola. A diferencia de mí, ella no era muy sociable. Entonces era como que siempre se subía y no hablaba con nadie ni nada y ni siquiera le miraba a la gente a los ojos. Eso también me llamaba mucho la atención porque yo tengo la costumbre de hablar mirándole a la gente como a los ojos mucho. Pero esta niña era como que siempre miraba hacia el piso y así y ya. Después me fijé que cuando yo regresaba a pie, porque a veces no regresaba en autobús, sino a pie a mi casa, ella tomaba el mismo camino que yo tomaba. Y para mí eso era ya muy interesante porque el camino que yo tomaba era como un camino difícil. Tomaba el más largo para que sea más entretenido el viaje de vuelta a casa. Y a veces me desviaba incluso del camino para ir conociendo qué había en el trayecto. Y en el trayecto había una como hacienda que estaba abandonada. Eso es una bestia porque yo a veces me quedaba ahí jugando hasta la tarde y mi mamá llegaba en la tarde del trabajo, entonces era como que si llegaba antes de las 4:30 de la tarde no me cachaba. La cosa es que empecé a verle cada vez más y tranquilamente pasé ese año sin hablarle. O sea, era bien tímido. Pero yo creo que era tímido porque ahí me gustaba. O sea, yo le veía extraña, pero me parecía, supongo, atractiva. Entonces era como... qué rara niña, pero qué bonita. Digo rara porque ya luego, al paso de ese año, ya entendí que en serio no tenía amigos. O sea, ella salía a recreo y no había nada, estaba en mi misma escuela. Entonces, era un año mayor que yo. Y todas estas veces que caminaban como por el mismo sendero o el mismo camino, ella, me supongo, iba, según voy entendiendo, iba atrás tuyo. O sea, tú le veías que venía atrás tuyo. No siempre, a veces iba adelante, okay. Pero
Pero eso ya era raro, me explico. Era raro que a veces yo cambiaba de camino y aún así le viera adelante mío. Ah. Ajá. Entonces era como, a ver, pero me acabo de meter como por otro senderito. Ahí debo decir que los espacios de los que estoy hablando son muy del campo también. O sea, la casa de mis papás ahí estaba en un sector rural, entonces había un carretero que por ahí se cruzaba 2 veces, pero de ahí había puros senderitos de bosque, sí, animales y todas estas cosas de granja. No le hablé en un año, ¿no? Cuando pasamos, ella repitió el año. O sea, ya pasé de año, se pasó ese año y ella repitió el año. Y ahí le tocó ya en clase conmigo. Entonces estuvimos ya en el mismo curso. Ella era como la repetida. Y eso ya era medio feo porque los compañeros y compañeras le trataban un poco mal, digamos, porque era la repetida. No reaccionaba nunca, o sea, alguna vez vi que solo le levantó a ver a alguien cuando ese alguien le trató mal, pero le levantó a ver como con mucha ira, como de, sígueme molestando y te voy a matar, o algo así, pero fue fuerte y yo me quedé impactado también porque como generalmente ella nunca manifestaba nada, estaba molestándole y molestándole hasta que ya le miró así a esta persona, a este compañero. Y en este punto tú no habías interactuado con ella todavía, o sea... No, nada. Yo solo le miraba de lejos, solo le miraba. Y ya, entonces ella me interesaba. Y yo dije, estoy enamoradísimo, ¿no? Eso fue mi primera interpretación. Creo que estoy enamoradísimo y ahora es peor, porque cuando ya sabía eso era como ahora ya, ¿qué le voy a decir así? Entonces, yo creo que también lo que mencioné antes de mi trabajo con escritura, empieza con cartas como esta. Yo le escribía cartas en donde no era para declarármele como tal, para decirle que le quiero ni nada, no, sino para decirle como con quién vive y todas esas cosas, porque a mí me intrigaba que yo ya me iba a mi casa y había una parte en donde de ley nos separábamos en el camino y ella se iba para otro lugar. Y yo siempre estuve tentado a seguirle, pero se me hacía de todas maneras, no sé, no me envalentonaba para seguirle. Sí, nunca me armé de valor para seguirle. La cosa es que yo decía, quiero preguntarle, por lo menos cómo, o sea, sabía cómo se llama, pero no sé, con quién vive, por qué es tan rara, porque para mí era muy rara, no hablaba nunca, nunca participaba en clase, nunca nada. Me acuerdo que una vez vi, y esa imagen también la tengo en mi memoria, es como una imagen de un cuaderno que tenía muchos mocos y tenía rayas hechas como de la tarea que tenía que presentar, pero estaba como si en serio le hubieras cubierto un poco de mocos al cuaderno, a la hoja de cuaderno. Y claro, yo tenía toda esta imagen que era así y decía, ¿por qué será tan extraña? Por eso te digo que cuando he conocido psicólogos o psiquiatras, siempre les he preguntado como, oye, y cuando una persona actúa de esta manera, como, ¿por qué? ¿Qué trastorno tiene? ¿O qué patrón? No sé, etcétera, etcétera, ¿no? Tratando de averiguar qué le pasaba. Y bueno, ese año me acuerdo que hubo como un campamento, o sea, no sé si llamarlo campamento, pero sí, hubo como un campamento en esas vacaciones. Y en el campamento le encontré a ella. Y ahí ya fue, lo del campamento creo que fue bien importante, porque si yo no hubiera ido a ese campamento nunca me le hubiera acercado. Pero ahí ya pasó lo que decías, que ahí ya le empecé o sea, ahí una vez fue como que estábamos caminando al lado de ella y en vez de huirle, me quedé caminando al lado de ella y le acompañé. Y vivía en una casa, que estaba como muy derruida. Era una casa de estas antiguas, de adobe, con tejas de estas, sí, de estas que son hechas como de, no sé si decir bareque incluso, porque no eran tejas de las modernas, sino tejas como de barro. Entonces, era una casa bien vieja en donde tú dirías, de ley no vive nadie, era de 2 pisos. Y sin cruzar palabra. Sin cruzar palabra, sin nada, absolutamente nada. Solo le acompañaba y como le iba a dejar. Es bien raro, ¿ves? Y no había como que... No había como sentimiento incómodo de ella, ni sentimiento incómodo. Era como todo súper orgánico, como que ninguno de los dos...
Yo creo que los dos íbamos temblando. Siempre me he puesto a pensar en eso, pero yo nunca le miraba. O sea, yo con caminar al lado de ella y mirarle capaz los zapatos, que eran bien viejos. O sea, ella siempre tenía ropa sucia y vieja. Ropa sucia y vieja. Y la piel de ella era bien pálida. Bien pálida. Entonces, particular ya todo eso. Y el cabello era oscuro y siempre estaba despeinada. Era como una niña huérfana que está yendo a la escuela, más o menos. Entonces, nada, yo la acompañaba hasta su casa y me iba. Y esto empezó a ser agradable ya. Esto creo que fue la primera señal capaz de empatía, porque después ya nos mirábamos. O sea, era como, por lo menos al despedirnos, yo me acuerdo que era como, ya le levantaba la mano o algo y me iba ya a mi casa, como feliz, porque para mí el mejor momento del día capaz era verle. Sí, verle, acompañarle a su casa y después ya irme a mi casa y capaz de escribirle una carta con todo lo que no le dije en el camino. Parece hasta ahí como toda la historia romántica, digamos. Cuando se empieza a poner la cosa densa, una vez fui a dejarle y salió una señora, no me voy a olvidar nunca, a ver, salió una señora de esta casa derruida y salió como con un palo, pero era como un palo ensangrentado, así como un palo grande ensangrentado, de la casa. Y era una señora que... Como un palo de escoba. No, era como con un palo, como la pata de una mesa, digamos, pero ensangrentada. O sea, y ensangrentada de verdad, ensangrentada de chorreándole sangre. ¿Qué edad tenías? Hay 7, ¿cierto? Yo ya había pasado 1 año y medio siquiera. O sea, yo tenía 8 y medio más o menos. Fue 1 año de Ajá. todo este sí, pajareo, de todo eso. entre comillas. Sí. Te pregunto esto porque ¿cómo estabas seguro que era sangre? He estado demasiado cerca a la señora. O sea, esta parte debería decirle completa. Cuando salió pensé que me iba a pegar a mí y me iba a matar con ese palo. O sea, fue como, salió y solo nos vio juntos y no hizo nada. Solo se quedó mirándonos y ella se fue rápido como si le hubieran regañado, se fue ella. O sea, como una niña regañada. Ya, hasta aquí pausa. Entonces, para mí ese encuentro fue traumatizante porque aparentemente la única persona con la que vivía en esta casa era con esta señora que parecía... O sea, esta señora sí tiene como todas las características de como de una mujer mala. Era medio ancha, grande, medio gorda. Tenía el cabello rizado. No tenía el mismo cabello del color de ella, sino medio rojizo, como, no sé, como cobrizo. Y rizado y tenía cara de mala. Y no nos olvidemos del palo con sangre, ¿ah? Que le da un... Sí, no... Ya vas a escuchar la segunda parte de ese palo con sangre. Antes de que sigas, lo que me llamó la atención ahorita es que tú hayas sabido diferenciar sangre de pintura o de cualquier cosa roja o de ese color a tus 8 años. ¿Sabes por qué me viene también esto? Sí puedes diferenciar. Es súper fácil diferenciar. Incluso cuando eres pequeño. Porque la sangre tiene un color muy diferente. Sí, eso le iba a explicar al Guillo, porque cuando yo era pequeño mi abuela mataba a los cuyes o a las gallinas. Exacto, eso iba. Y ella tenía un espacio donde matarles a los cuyes. Y recuerdo de hecho cómo les mataba, verás, les aplastaba como la nariz hacia atrás y les mataba. Y decía que hay animales que de ley se matan a golpes. Y tenía un mazo. Pero verás, la cosa también tiene que ver con esto, y ahí ya entró en escena mi abuela, qué bueno que ya haya entrado en escena, porque cuando vivíamos cerca de mi abuela sí era como curandera. Es decir, a mi abuela sí le visitaban para curarse del espanto, o para, no sé, para que les vea en el cuy si es que están enfermos de algo y esas cosas. Y yo de niño ya tenía esas cosas, pero como mis papás no eran tan apegados a eso, pues cuando ya no le veía a mi abuela, digamos, no estaba dentro de ese mundo. Pero mi abuela sí hacía eso, ¿no? Entonces, ella sí era como de que te curaba el espanto, soplándote a tabaco y escupiéndote trago, y esas cosas que hacen, que hacen en las limpias. No, gracias a ti, a la Fabia, por sacarme la duda de la sangre. Entonces, pero la imagen que me daba era como que venía matando un animal, eso te quería decir. Porque también
recuerdo que era como que tenía un delantal que estaba sucio, y no exactamente como de sangre, sino como de barro, como, no sé, como que me recordó mucho a mi abuela, digámoslo, pero en mala, porque mi abuela en todo caso no tenía cara de mala y no tenía esa actitud como de asesina. Y me asusté un montón y me fui, y después de eso ya dejé de acompañarle por un tiempito a ella a su casa. Y ahí ya hablábamos, ya era como que decíamos sí, no hablábamos de conversar, pero sí era como cómo te fue, o te ayudo, o sí. Y ella respondía como no, monosílabos, pero ya hablábamos. Me recuerda a alguien. Me recuerda a alguien. Sí nos distanciamos después de lo de esta persona que apareció, que luego me enteré que era su tía, ¿no? Era su tía. Ella vivía solo con su tía en esa casa. Y esto era como en el barrio vecino. Entonces, yo empecé a hurgar como a toda la gente que vivía en ese barrio, porque quería averiguar quién era la señora y por qué eran tan raras las dos, así. Porque en todo caso la persona que me gustaba también era rara. Entonces, todos decían que era una bruja. Todos los de ese barrio. ¿Ya? Que la tía era bruja. Que la tía era una bruja, ¿no? Entonces, y ahí también debo especificar que mi abuela nos decía cuando éramos niños que hay personas que tienen poderes, o que tienen facultades, o que tienen dones como para ayudar a otras personas. Entonces mi abuela decía, el té de tilo sirve para esto, el té de manzanilla sirve para esto, las aguas de hierba luisa y de toronjil sirven para esto. Y siempre era para curar cosas. Pero ella decía que hay personas que conocen esas cosas y que en vez de crear antídotos, crean venenos. Pero súper pequeños cuando nos contaba eso. Y uno de los recuerdos más interesantes que tengo de eso es justo a mi abuela haciendo algo que llamaba agua de corazón. Que esa agua siempre me ha llamado la atención porque le ponía limaduras de hierro. Y dejaba que el hierro se asiente, es decir, que como su peso le lleve al final de la botella, y dejaba que eso esté ahí reposando un rato, luego lo cernía, lo preparaba nuevamente y te daba una agua que decía que era buena para el corazón. Y cuando estaban tristes, las personas iban a pedirle agua de corazón. Entonces, te estoy contando esto para que veas como las características de lo que ella hacía. El asunto es que como ella ya me había hablado de personas que hacían eso para hacer cosas malas, cuando yo me enteré que era bruja y que era mala, entonces era como, esta señora mata personas. Y ahí se conectó todo, ¿no? Era como la imagen del palo y era como, entonces, para mí a partir de ahí, esta chica se convirtió como en la rehén de la bruja, ¿me explico? Porque era como, ¿por qué ella tiene que seguir viviendo con esa señora mala? Y de lo poco que hablábamos, sí, yo me acuerdo que cuando le pregunté eso, o sea, le dije, la señora que nos vio, o sea, la señora, tu tía, es mala, hace cosas malas a las personas, y fue como que no me respondió ni nada, solo creo que movió la cabeza y negó o algo. No me acuerdo bien eso, pero... Y ahí ya tenía sentido. Las veces que llegábamos, había matado animales. Tenían como una granja en la parte de atrás y sí criaban animales y sí tenía sangre. La señora casi siempre estaba manchada de sangre, de barro, de todas esas cosas, porque parece que sacrificaban animales y los vendían, ¿no? No sé, pollo, etcétera. No sé si cerdos. De hecho, la única vez que vi un cerdo ahí ya fue una señal bien fea, porque vi un cerdo negro y nunca tuvieron cerdos y ya vamos a llegar ahí, pero me acordé de que había un cerdo en esta historia. Ya, a ver, entonces. ¿Qué nomás hay? Hay agua de corazón, hay cerdo, hay señora posiblemente asesina, posiblemente faenadora. Espérate, porque todo está visto desde la mirada de un niño y ahí todavía estoy intentando entender. Entonces, la vaina es que luego ya hablábamos y nos dio... Ese año ya... A ver, lo de la tía al principio nos distanció, pero después nos hizo más cercanos. Mucho más cercanos. Tanto que yo me acuerdo que en una época yo le daba haciendo algún deber
le llevábamos comida para comer juntos en los recreos. Nos fugábamos de la escuela juntos para comprar tazos. No me acuerdo. O sea, a ella le gustaba jugar canicas y jugaba tazos, de eso me acuerdo. Entonces, sí comprábamos canicas, tazos. Ella, de hecho, me fugué de la escuela porque ella me enseñó cómo fugarme de la escuela. O sea, ella ya sabía cómo fugarse de la escuela. Una de estas ocasiones que nos fugamos de la escuela, digo fugamos, pero en realidad fue como que hubo un programa. Me acuerdo que hubo un programa de estos medios aburridos de Navidad, en donde pasan todos los niños de todos los grados haciendo sus programas navideños, y a nosotros ya nos había tocado, entonces, nada, fue como, vámonos. Y nos fuimos, y ella me llevó a su casa. Entonces fue la primera vez que entré a su casa. Me acuerdo que por dentro era como, no sé, como muy pobre. El piso era de tierra, tenían un fogón, cocinaban en leña, las paredes tenían las marcas del fuego de la leña y de todo esto. El techo, también las tejas, me acuerdo que estaban llenas de telarañas y de cosas así, y tenían el tizne negro del fuego. Eso me acuerdo a breves rasgos. Había una escalera que estaba como en L, era como una grada improvisada, digámoslo así, y llevaba hacia la segunda planta. Pero allá no fuimos la primera vez, solo nos quedamos ahí, y ahí estuvimos conversando. Me acuerdo que yo le conté en ese entonces, yo me acuerdo que conversábamos al principio de irnos a otro lugar. Ella siempre me decía que quería irse a alguna parte, o sea, que quería huir. O sea, confirmando lo que yo pensaba, ella quería escaparse de su casa. Y siempre hablábamos de eso, hablábamos de qué pasaría si es que nos vamos a tal lugar y cómo nos tratarían y qué podríamos hacer, dónde nos podríamos esconder. Eso era lo primero, era como, a ver, ya, nos escapamos, pero ¿y a dónde nos vamos? Era como, nos escapamos. Y me acuerdo que una vez mis primos me dijeron que había unas cuevas en el cerro del Ilaló. De hecho, todo lo que estoy contando ahora se está ambientando en los alrededores del cerro Ilaló. Y mis primos me contaron que había una cueva. Entonces yo le dije, podríamos quedarnos en esa cueva porque por lo menos no nos vamos a morir de frío. Entonces, yo me acuerdo que tenía todo mi equipo de acampada porque acampaba con mis primos. Entonces sí tenía como cobijitas, todas estas cosas. Y yo era como, vámonos. Creo que esa fue la última parte lúcida, como de ella. Después de esa parte, cada conversación que teníamos, o sea, en cada conversación que teníamos lloraba. Era como que de pronto estábamos conversando sobre algún deber o sobre qué pasó en clase o algo, y empezaba a llorar, solo así, como si yo estuviera conversando, y de pronto empezaba a llorar. Y yo nunca supe, eso también es cierto, nunca supe cómo ayudarle, porque para mí era como, pero esa señora te pega, o sea, tía te pega, no te da de comer, ¿qué pasa? Y cada vez era peor, porque a veces ya venía con marcas en el cuerpo, en los brazos, venía con moretones, sí, o como que le hubieran alado el pelo. Me acuerdo que una vez, de hecho, me fijé que en una de las hebritas del pelo, del nacimiento de su cabello, aquí en el costado, en la sien, se veía como sangre, como que le hubieran arrancado un poco de pelo. Entonces fue como, yo dije, ¿y ahora qué hago? Y cada vez que yo le decía, como que le iba a decir a mi papá o a mi mamá para que le ayuden, porque era como, ella me decía que no, que... Esta primera parte es así. La segunda empieza cuando me contó que su mamá estaba en otro lugar. O sea, yo pensé que su mamá estaba muerta, y de hecho siempre hablaba, o sea, las veces que había referido a su mamá hablaba como si estuviera muerta. Entonces era como, cuando me contó que está viva, era como, vámonos con tu mamá, o sea, tienes que irte con tu mamá porque esta señora te pega o te trata mal. Y aunque me lo negaba siempre, era como, es evidente, ¿no? Te está pegando. Y nunca quería. Hurgando, y esto lo hice porque a mí siempre me mandaban al departamento del DOBE, que antes eran lo que ahora llamamos DS, el departamento donde está la psicóloga del colegio.
y yo me llevaba como súper bien con la psicóloga. En algún momento, escuchando una conversación de profesores con el DOBE, y porque yo pasaba, en serio, siempre me mandaban sacando y decían, ya, a ver, Jorge, ándate al DOBE, así ándate con la psicóloga, porque yo siempre estaba lanzando papelitos, haciendo alguna travesura en la... Me acuerdo que me enteré que la tía, o sea, la mamá estaba internada y yo creí que estaba como enferma, que estaba operada, que, o sea, era por eso. Pero no, resulta que estaba en un sanatorio, la mamá de esta niña. Entonces, no le dije nada. Dejamos ella dejó de verme, no, o sea, ya no quiso que le acompañe a su casa. Se volvió mucho más lejana y yo no sabía ni qué hice mal ni nada. Entonces fue como medio triste. Y la siguiente vez solo me cogió de la mano y nos fuimos a su casa. Entonces nos fuimos a su casa. Me acuerdo que nos sentamos en el suelo de tierra, había un círculo. Y yo no me fijé hasta que ya estuvimos sentados ahí, que había un círculo. Entonces nos sentamos los dos, me agarró de las dos manos y me dijo que cierre los ojos. Pero esto que te estoy contando fue como, no nos hablamos durante, digamos, un mes, y un día solo al salir de la escuela me cogió de la mano y me llevó. Entonces me llevó a su casa, nos sentamos, le digo que había un círculo en el piso, y antes de cerrar los ojos me fijé en eso, y nos cogimos de la mano, y cuando cerré los ojos, eso es raro, porque ahí yo sentía que ella temblaba mientras me sostenía, y yo en una primera instancia quise solo abrir los ojos porque yo no estaba sintiendo nada ni viendo nada, pero como ella temblaba, me quedé con los ojos cerrados y ella me presionaba las manos full, pero así como capaz hasta lastimarme un poco, como metiéndome en las uñas, y lloraba un montón. Solo hicimos eso, nos sentamos en ese círculo, me agarró las manos, cerramos los ojos y lloró un montón. Y después de eso, ya fue como que nos levantamos y ahí salimos. Y ahí hablamos, ¿no? Yo le dije que me había enterado que su mamá estaba en un sanatorio mental y que si ella tiene algún otro familiar o algo, porque en serio yo quería ayudarle. Hubo un momento hasta en donde yo me puse un pequeño negocio en donde vendía cosas. Yo en la escuela era súper negociante, vendía cosas. O sea, hacía que mis papás me compren tazos al por mayor y vendía en mi escuela, o stickers de los Power Rangers y vendía en mi escuela, y así. Entonces le dije que yo tenía dinero y que podía ayudarle para que se vaya de su casa. Y no quiso. ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías aquí ya? Yo ahí ya tenía 9 y medio, digamos, casi 10 años debo haber estado por cumplir, ajá. Todo empezó desde tus 7, A los decías, 7, ¿cierto? ajá. Wow. Sí, tuvimos un trayecto. Obviamente en todo este trayecto no estoy contando que sí tenía una vida social. Yo tenía amigos normales, salía, jugaba fútbol. O sea, mi vida no era ella, era esos momentos en donde le veía o pasaba con ella que era como raro. Porque de ahí mi vida normal era como, vamos al fútbol, con mis primos nos metíamos a casas abandonadas, nos encantaba explorar así todo. Okay. Y bueno, la cosa es que yo le dije que tenía dinero, ella dijo que no. Y ella dijo que su mamá no está loca. Eso me acuerdo que fue lo que me dijo cuando le conté que yo sabía que su mamá estaba en un sanatorio. Me dijo, mi mamá no está loca, sino que aquí vive un demonio. Pero eso me dijo cuando estábamos fuera de la casa de la casa. O sea, esto que te digo del círculo y todo, eso fue dentro de la casa. Pero después ya salimos y de la forma más relajada empezamos a conversar y todo. Y de ahí me dijo, no, mi mamá no está loca, sino que aquí vive un demonio. Y yo creo que me reí, de hecho. O sea, sí, qué chistosa, pero qué feo porque estás diciendo algo medio denso. Qué manera de decirte no vengas a mi casa, ¿no? No te quiero ver más. Sí, para mí fue algo así. O sea, yo me lo tomé por ese lado. O sea, yo me lo tomé de chiste y fue como, bueno. Y ahí me empezó a contar y me dijo, mi tía hace magia negra, ¿no? Entonces yo le decía, ¿pero qué es magia negra? O sea, porque yo le conté que mi abuela sí hacía esto que te contaba a ti. Y ella me decía, la diferencia es que ellas tienen que hacer como pactos con demonios para poder ayudarle a la gente a hacerles daño a otras personas.
estoy diciéndotelo ahorita como yo lo entendí, pero ella supongo que me lo dijo con otras palabras, pero básicamente era eso. Y ya, ¿no? Ya me dijo eso, ya me contó. Creo que ahí, y creo que esa fue la primera muestra de afecto que nos dimos ese día, porque como había llorado y estábamos conversando y todo esto, me abrazó. Era muy delgada, eso me acuerdo. Tengo la impresión de que cuando le abracé era como alguien que estuviera un poco en desnutrición o algo así. Era como muy delgada, podías como tocarle los huesos al abrazarla. Y bueno, un día no vino a la escuela. Entonces, no vino a la escuela y fue como que, o sea, yo lo pensé lo peor, así dije, de ley, le pasó algo malo y fui a su casa y todo. Fui a su casa y estuve un rato espiando afuera para saber si es que estaba adentro ella o su tía, y nunca había nadie. Así que fue como que me fui colando y me metí por una ventana. Me acuerdo que había una ventana pequeñita en una parte que era como dedicada, no sé si al baño o algo así, pero me metí. Y de ahí me metí y solo escuchaba personas como que rezaban. Pero era un rezo, voy a hacer el sonido. Era un rezo más o menos como algo así, como si solo fueran sonidos guturales, como... Y escuchabas como frases, pero solo así. Y yo ahí ya tuve miedo. Entonces me salí de la casa, y me fui. Y fue ¿Por como, dónde saliste? voy a llamar a la policía, por la misma ventana que me había metido. O sea, nunca me moví, solo logré meterme por la ventana, me quedé quietito, escuché eso y dije, aquí pasa algo bien raro, me voy. Y me fui y yo le dije a mi prima, me acuerdo que ahí mi prima estaba sola en su casa porque sus papás se habían ido al oriente, su papá trabajaba en Petroecuador y me acuerdo que algo pasó y tuvieron que irse al oriente y ella decidió quedarse y ella estaba en el colegio, ella era mayor que yo. Y yo a mi prima llegué y le conté todo, así llegué y le dije como, verás, yo tengo esta amiga y yo, etcétera, y ahora no viene a la escuela y fui a su casa y creo que le mataron. Yo le dije, creo que le mataron y me estaban como rezando, así yo en mi cabeza ya tenía hecha la película, le mataron a mi amiga y estaba medio lloroso, desesperado, qué sé yo. No puede ser. Pero mi prima fue como que se lo tomó un poco de chiste. Dijo como de ley no pasa nada. Yo le dije tenemos que llamar a la policía porque ahí debe haber un cadáver. Y no, ajá, para mí era como en serio le pasó algo malo y mi prima mi prima debe haber estado por los 14, 15 años. Entonces, para ella fue como, no, tranquilo, no pasa nada, traté de calmarme y me dijo, verás, si mañana no va, ya, digamos que le pasó algo. Si mañana no va a clases, nos vamos a la policía, yo te acompaño. Y yo como, ya. Pero al siguiente día ella llegó a clase. Entonces llegó a clase y yo le pregunté que qué pasó, que por qué no había ido a clase, que si estaba bien, que si es que le habían pegado, todas estas cosas así. Supongo que le pregunté súper acosador y me dijo que le deje en paz. Pero igual vino como medio, no sé si le habían pegado, ¿no? Pero era como que estaba estropeada y débil. Yo creo que era una niña que tenía anemia. O sea, cada vez que me acuerdo un poco de la imagen que tenía de ella, era como siempre, era como que estaba flaca y pálida y no sé si amarilla o algo así, porque sí, en serio yo sentía que estaba enferma. El asunto es que la siguiente vez me acuerdo que ella no fue a clases y yo le fui a buscar. Entonces, a lo que le fui a buscar, ella me dijo que no, que solo no se había ido a clases porque no había tenido ganas de irse y que como no estaba su tía, podía faltar a clases. Entonces yo dije como, y ahí fue como, entonces, qué bacán, puedo venir. Entonces, al siguiente, o sea, no sé si al siguiente día exactamente, pero fui a dejarle una bolsa de pan. Y el día que fui a dejarle la bolsa de pan, yo quise, o sea, le pregunté que por qué nos habíamos quedado en ese círculo y ella había llorado y todo eso, ¿no? Entonces ella, me acuerdo que estábamos comiendo pan de chocolate en esta conversación y me dijo que era porque nosotros teníamos un vínculo, o sea, ajá. Y eso para mí fue romántico, bonito, porque yo dije, creo que somos novios o algo así. Extraña manera de hacernos novios.
ese día ella me contó que este hombre, este demonio que vivía en su casa, aparecía con la cabeza de un toro en la escalera. O sea, me acuerdo que lo que me dijo fue que no me invitó a pasar porque había alguien adentro de la casa y yo interpreté como hay otra persona, pero no es tu tía, entonces ¿quién es? Y ahí fue como que me contó que este demonio tenía la cabeza de un toro, ¿no? Y yo le dije que cómo sabía, y me dijo que ella le había visto, pero que no le había visto una vez, que le había visto varias veces. Y entonces ahí empezó esta historia de, para mí, por un lado era como será cierto o no será cierto, porque lo que yo me quedé pensando es por qué yo no vi nada cuando entré a su casa. Y ahí ella me empezó a hablar de brujería, ¿no? Entonces me empezó a contar que para poder verles a ellos, a estas otras cosas, debes de hacerte, no sé, me acuerdo que una vez me dijo que tengo que cortarme. Y yo dije como, pero entonces no quiero verles, no quiero cortarme, porque yo, no. Entonces me dijo, pero es que si no tienes un pacto de sangre con ellos no les vas a poder ver. Me acuerdo que esa fue la primera vez que hablamos. ¿No te asustaste? Yo estaba asustado, pero debo decirte que a esas alturas ya estaba enamorado, ¿no? Y eso pesaba más. Uh-huh. Entonces, sí me contaba cosas raras, pero para mí era como, no importa, o sea, ya. Y trataba de sobrellevarlo. Empecé en ese entonces también con mi prima y con mis primos. Mi prima, de hecho, aprendió a leer el tarot en esa época. Y, o sea, mis primos eran curiosos, juguetones, digamos. Y una vez mi prima en su colegio se había comprado unas barajas del tarot y ella leía esto. Y una vez estando jugando me leyó el tarot y salió el ahorcado. Y yo no sabía qué significaba el ahorcado. Entonces ella me estaba explicando qué significa el ahorcado. Y yo me quedé así como, pero yo no creo en esto, así. Y trataba de no familiarizarlo con lo que estaba pasando con ella, digamos. De hecho, yo a mi prima no le volví a hablar de ella, porque ahora me daba vergüenza a cualquier persona hablarle de ella porque estaba enamorado. Eso era. Entonces, era como que no quería que nadie se dé cuenta. Y ya, la cosa fue que después de que me contó esto de la cabeza de toro, la siguiente vez que llegó a clase, llegó con una herida. Tenía un corte desde como en el vientre, desde las costillas hasta la cadera. Y era como si le hubieran pasado un cuchillo por ahí. O sea, no puedo decir que sea una herida que necesitara que le cosan, o sea, no era tan profunda, pero sí era un corte. Y cuando, o sea, yo le dije que le iba a avisar a mi prima, que mi prima a esa edad, que creo que mi prima ya tenía unos 15, había salido con un policía. Eso había pasado. Entonces yo le decía que mi prima conoce un policía y que le vamos a avisar a la policía. Y ella no quiso. Y me explicó que quien le había hecho eso no era su tía, sino que era este demonio. Entonces, ya la cosa se va poniendo así. Empeoró. Ella ese año también lo iba a perder. Porque no hacía las tareas, ni siquiera tenía cuadernos a veces. O sea, a veces no llegaba con uniforme. No sabía exactamente qué hacer ni cómo salvarlo. Y en la siguiente vez que fui a verle a su casa, me acuerdo que su tía, su tía me lanzó una piedra, pero no me dio. O sea, no era una piedra, era un pedazo de tierra, digamos. Un pedazo de tierra mojada, así, chabola, me lanzó. Estabas bien enamorado, porque no te asustó para nada el demonio que le hizo daño, no te asustó la piedra, nada. No. Yo a ese momento tal vez también le odiaba un poco a la tía, hubiera querido ser más grande para pegarle o para defenderle o para algo así. Era como, no estaba en un plan de... Eso, no. Yo creo que también mi papá tiene que ver con esas cosas y era como mi papá decía como no debes
O sea, si alguien es más grande que tú o algo y te pega, no, o sea, no tienes por qué dejarte, o sea. Y yo me acuerdo que cuando me lanzó eso y me dijo que me largue de la casa y que le deje en paz, fue como... No sabía qué hacer porque, por un lado, no sabía si iba a la policía. Me acuerdo que yo decía, a ver, sí, pero ¿qué les digo? Que un demonio le está atacando a ella y de ley se van a reír. O sea, lo que yo pensaba era, cualquier persona se reiría, porque incluso yo no lo creía ni creía nada de eso. El asunto es que esta parte es rara y, a ver, su tía se mata. Esta noticia es bien densa porque cuando me entero, en realidad ni siquiera me entero por ella ni por la parte como del... No me entero, o sea, yo no sé si faltó al... ¿Sabes qué me pasaba? Qué bueno que dices eso, Guillo, porque me dejaste pensando en qué pensaba yo. Yo pensaba, ¿por qué estoy preocupado por alguien? ¿Por qué alguien casi me da un piedrazo y capaz si me daba? O sea, ¿por qué yo debería hacer algo por este alguien que no sé ni qué tengo con este alguien? Y me acuerdo que fue como que fui dejándolo un poco. Y cuando llegó la noticia de que su tía se mató, su tía en teoría se suicidó, fue como mierda. Y ahí volví a verle. No sé cuánto tiempo pasó, de hecho, tal vez pasaron unos meses. No sé si ella, o sea, yo traté de alejarme de ella porque lo que sentía era que que iba a salir mal de toda esa historia. O sea, que a mí me iba a ir mal. Que en algún rato sí me daba un piedrazo de verdad, o que sí llegaba a ella y le pasó, no sé. O sea, pensaba que solo me iba a ir mal de ahí, no, debía irme de ahí. Y cuando se murió, le busqué, fui a buscarle, de hecho, en la escuela dijeron, sí, fue como que en la escuela alguien dijo como, ah, sí, y ella ya no va, o sea, ella no viene desde que su tía se mató. Entonces fue como hijo de madre, se mató, y ahí empecé a averiguar con los de ese otro barrio, estoy hablando como del barrio vecino. Entonces averigüé con personas que vivían cerca y decían que sí, que se había ahorcado. Se había ahorcado. Como tu carta. Sí. Uh-huh. Bueno, la vaina es que desde ahí no le volví a ver a ella. No, o sea, se supone, no supongo que los trabajadores sociales o algo así le llevaron, pero no le volví a ver. Y la siguiente cosa que tengo de ella es el cuaderno de los mocos, el cuaderno que alguna vez yo le quité. En el cuaderno ella tenía escritas como conjuros, cosas que se pueden hacer con cabello humano, con saliva, con sangre, con sal, utilizando semillas de manzana, y así su tía se mata. A ver, esta historia para mí es rara porque yo un montón de tiempo me pasé preguntando o sea, cómo no pude salvarle, no sé si decir eso, pero era como, ¿qué hice mal eso? ¿Qué hice mal en toda esta historia? Porque para mí era como que ella pudo haber escapado a alguna parte o algo y se pudo haber salvado, pero después de eso ya no. La siguiente noticia que tuve de ella es después de unos 10 años siquiera, que fue por un amigo que... Ah, o sea, después sí supiste que estaba viva ella y todo, Claro, ¿no? claro, sí, por eso te digo que capaz, no sé, sé hasta lo último que supe hace unos 6 años que me acuerdo que viajaba, me dijeron, ella vive en Madrid. Y yo dije como, ok. La cosa es que como 10 años después, alguien me dijo, ¿te acuerdas? Es que yo tenía un amigo en la escuela al que sí alguna vez volví a ver cuando ya llegué a la universidad, después ya igual no he tenido contacto más con él, pero cuando le volví a ver nos pusimos a conversar y me dijo, ¿te acuerdas de tu novia? Y yo me cagué de la risa porque dije, no era mi novia, o sea, sí, no, en realidad no era mi novia porque no es como que nunca nos dimos siquiera un beso ni nada. Pero él me jodía, ¿no? Decía Nunca me como, presentó al demonio. Sí, y me dijo, ¿te acuerdas de tu novia? Eh, me dijo, ahora es como una mujer, eso me dijo y me dejó frío también. Me dijo, ahora es como una mujer gorda con el cabello corto y tiene el cabello rizado. Y yo me quedé así como, y me dijo,
¿te acuerdas que cuando estaba en la escuela era bien flaquita y todo? Y yo le dije, pero ¿cómo, que cómo sabe y todo eso? Y me dijo, es que mi mamá se llevaba con un familiar, o sea, con la familia lejana de ella. Y ella le fueron a dar, o sea, hubo una familia que la adoptó. Entonces, toda la parte de como de que la adoptaron y eso fue bonito, pero la descripción era horrible. Y la última descripción que tuve, de hecho, siempre me decían, como, ¿te acuerdas de la niña con la que andabas en la escuela? Así, ahora es una señora como bien gorda y tiene cabello corto y rizado. Y esa era la descripción que yo tenía de la tía. Entonces, yo pienso que en esa casa, o sea, a pesar de que yo no haya visto, sí que escuché algo raro, pero no, nunca vi yo, esto de que haya un toro, de todas estas cosas, me intrigaron un montón. Y cuando ya no vivía nadie en esa casa, de hecho, cuando ya esa casa estaba casi por caerse, yo fui a visitar la casa. Esto te estoy diciendo ya unos, no sé, 12, 13 años. Y abandonada la casa. Abandonada ya, ajá, y me metí a la casa. Yo siento que me metí como con la esperanza de encontrarme a algo, así como de decir, ajá, como de encontrarme a ese algo que vivía ahí y que de alguna manera le había hecho tanto daño, porque para mí era, sí, te juro que creo que hasta me fui con un rosario o algo así, me metí a la casa y como dije, como, si algo aparece aquí, algo como nos damos, algo así, fue una actitud así. ¿Y qué hiciste así con el cuaderno? El cuaderno tengo hojas, pero no sé, no tengo todo. En algún momento yo quise desaparecer eso porque me dolía. Yo tengo algo particular con estas cosas medio románticas y es que cuando en algún momento me he separado de alguna pareja he tratado de desaparecer todo, así de cartas, de regalos, de lo que sea, y es como a partir de ahora nueva página desde cero, así no hay estos registros medio tóxicos que me hacen un poco de daño. O sea, a pesar de que igual era súper chiquito, ¿no? Sí, no siento que haya cuidado el cuaderno tampoco, verás. O sea, me acuerdo de cosas, me acuerdo de que había una parte en donde era como que sembrabas duendes y de hecho te enseñaban a tener un duende como que fuera tu hijo o algo así y necesitabas sangre de animales, de eso me acuerdo. Era como que sí necesitaba sangre de cerdo. Ah, el cerdo. El cerdo era un cerdo negro que solo le vi una vez en esa casa y no sabía si era un cerdo que se escapó de una granja de algún vecino o algo, pero era un cerdo que daba vueltas alrededor de la casa. Esto pasó ese día, el último día, digamos, que fuimos a su casa y que estuvimos conversando. Y era un cerdo negro. Y me acuerdo de ese cerdo, no sé por qué, por la imagen, supongo, demoníaca y toda la cosa que tiene dentro de la simbología. Pero sí, había un cerdo negro que daba vueltas alrededor de la casa. Interesante. Ahora, viene la segunda parte de esto. Ah, hay segunda parte. Claro, verás. Entonces, La venganza. Sí. en esa época, no, o sea, ya esta parte de la historia ni siquiera tiene que ver con ella, sino con lo que pasó, digamos, con las cosas que yo ya tenía así un poco como misteriosas, paranormales, no sé. Me acuerdo que un día estaba yéndome, eso ya era cuando iba a acabar la escuela, casi ya, sí, o ya había acabado, ¿no? Ya estaba en secundaria, sí. Salió un reportaje de muñecos, te traje uno, de hecho, mira, te traje un muñeco como este, de estos muñecos. Qué bonito. Ajá. Qué agradable cada vez que nos traen muñecos. Es un muñequito y eran estos muñecos pero con los pelos parados. ¿Te gusta, Fabi, ese muñeco? No, era un sarcasmo, obviamente. ¿Cómo me va a gustar? Porque podríamos pedir que te manden, si te gusta. Los que tienen los pelos parados, los que son los trolls. Sí, entonces, justo, mi prima, te digo que ahí... Tu muñeco se ríe. No, yo me reí ahorita para... Ah, qué susto. Ay, ya, perdóname, no tenía que ponerle efectos de sonido, es que no va a cobrar vida. Entonces, ya, yo me quedé con este cuaderno y me quedé con estas cosas ya antes de que desaparezca y toda la cosa. Sí le conté a mi prima. Alguna vez mi prima, jugando con... Nosotros jugábamos un montón con esas cosas. Ya les voy a contar la peor experiencia que tuvimos por estar jugando con esto, pero eso ya fue cuando esta niña desapareció de mi historia, digamos. Un día vi un reportaje justo de esto, que muchas personas decían que estos muñecos cobraban vida.
y que se reían, que se movían solos y toda la cosa, ¿no? Entonces, como habíamos tenido todas estas hojas, les había contado un poco, digamos, a mi prima esto, un día se nos ocurrió leer una de estas cosas que eran como rezos, en serio. Yo me acuerdo que era, verás, me acuerdo cómo era, más o menos era agua santa, era como agua santa, 2 y 3 al cielo, agua sucia, 2 y 3 al suelo. Y así, todas las frases eran así, tenían que ver con el cielo, ¿no? tenían que ver con el fuego. La verdad, me estoy acordando mal, así que tal vez estoy embrujando mal, ¿no? y tenían que ver con cosas primarias, así era como fuego, tierra, así, agua. Y una vez mi prima coge uno de estos muñecos y ellos tenían en su casa de estos así y de estos manes con el cabello parado de los trolls y nos ponemos a jugar diciendo estas cosas. Sí, era antes del cuaderno, qué bacán, eso no me acordaba. Y la cosa es que ese muñeco desde ahí siempre cambiaba de posición. Siempre. En la casa de ella, ¿no? Entonces era como que le dejaban en el baño y de pronto aparecía en alguna habitación y así. Esa casa tuvo que hacerse una limpia cuando mi prima vio a un hombre con cabeza de toro. Y esa ya sería, ajá. O sea, nosotros... Se cerró el ciclo, ¿ah? Ajá, nosotros supongo que por irrespetuosos también, pero la vaina fue que mi tía en una época así decía como que no se podía vivir en esa casa y tuvieron que como que hacerle una limpia a toda la casa para quitarle todas esas cosas y por eso no me quedé con el cuaderno. Por eso te digo, creo que me quedé con una hoja. ¿Por qué te asustaste? Hoja. Claro, me asusté un montón. Y sí, mi prima le dio a este men con cabeza de toro. ¿Y puedo saber cuál era el nombre de tu amiga? Solo el nombre. Damiana se llamaba mi amiga. Damiana. Uh-huh. Wow. Interesante nombre. Parecía extranjera. O sea, si te la describiera, era como una chica con cabello negro, lacio, largo, delgada, como bien blanquita, con facciones bien finas en realidad. Su tía no parecía su tía era como, su cara era grotesca, ancha, sino ella era bonita. Sí, era bonita. Daba miedo, pero... Está en Madrid, dice, ¿cierto? Se supone, sí. Es la única persona que me ha dado referencia de eso. Sí nos escuchan en Madrid, así que saludos, Damiana. Ojalá no. Yo más bien lo que pensaba cuando justo estaba organizando todos los recuerdos como para poder contarte, lo que decía es, pienso que en ese momento no viví nada que pueda llamar en realidad como paranormal, porque no es, siempre fueron cosas como que a mí me contaban o así, pero no hubiera querido vivir eso y no por eso tal vez no quisiera encontrarle nunca más, eso tal vez pensaba. Y también por lo otro, ¿no? Porque era como, supongo que sí estaba enamorado y dolido y todas esas cosas y yo decía, no, ya, esto hay que dejarlo en el pasado, así no necesito algo tan raro en mi vida. Ajá. Qué interesante historia, nunca había escuchado una historia tan, no sé, tan de romántica. Terror erótico. Sí, es del terror más erótico que puedo contar. Y la verdad creo que la parte que más me sorprendió a mí fue cuando estabas hablando todo esto y te lanzaste como que la parte de... y se mató. Creo que no lo esperaba y creo que la Fabia tampoco lo esperábamos, esa parte no, de para que... nada. Uh-huh. Pero nunca supieron por qué se mató, nada. No, la verdad, no supe. Eso te digo, yo ahí estaba como distanciado, de hecho, no. Es como que me hubiera enterado tal vez unos 2 días después de que había pasado todo ya. Ya es época difícil contactar a alguien. Claro, no. Yo ahí sí me sentí tentado en ir a la casa y meterme y todo, pero sí me daba miedo, la verdad. Debo ser sincero, no era como que decía como me voy a meter a la casa, no. La única vez que me metí a esa casa por la fuerza, de hecho, había escuchado esos rezos rarazos.
Pero tú nunca viste nada. Aparte del cerdo, Ajá. nunca viste el hombre con cabeza de toro, No. nunca viste nada, solo los sonidos y el cerdo. Ujú, no. Aquí viene otra parte, pero esa ya tiene que ver conmigo. Yo soñaba con brujas desde que tenía unos 3, 4 años, pero brujas como en la imagen que tenemos anglo. Esta bruja con la escoba, con nariz aguileña, esas cosas. Bruja, sí. Ya. Y soñaba que esas brujas tenían garras grandes y que me incrustaban como en el cuerpo y me paralizaban. Era parálisis del sueño, entonces me despertaba gritando, llorando. Mi hermano venía y me decía, ya cállate, ya no lavarte la cara en el baño. Es que mi hermano tiene 12 años más que yo y era como que no era como para consolar, sino que decía, ya deja dormir. Y ya, ajá. Sí, entonces yo siento que de alguna forma ya estaba un poco aleado con las historias de brujas. Era como que hubiera estado deseando conocer una bruja. Ya algo trajiste una... Trajiste una... Atrajiste una bruja. Qué loco. Pues la Fabia ya hasta le cambió la voz, ¿ah? Qué loco. Qué loco. No, gracias Javi por compartirnos tu experiencia y tu historia de las brujas. En realidad creo que el final fue lo más inesperado de toda la historia y nada, no sé, está interesante averiguar qué onda si es que Damián escucha esto. No, ojalá no escuche esto, ojalá no, por favor no nos hagas nada. y creo que nos da un montón nos abre el campo a hablar de este tema paranormal que siempre tenemos esa como que debate de que existe, no existe, son fantasmas, energías, es del diablo, es Diosito o lo que sea. Pero eso, Javi, gracias por estar con nosotros, gracias por contarnos todas esas historias. Seguro seguiremos en contacto y veamos qué pasa en el futuro. Creo, no sé si me equivoco, pero tienes muchas cosas que contar como nos sigues contando. Sí. Y seguro habrá otro chance. No sé si antes de despedirnos quieres invitar a la gente a que vaya a ver alguno de tus proyectos, tus canales o algo así, y con eso creo que ya podemos darnos por servidos hoy. Dale, de una. A ver, justo hablando de esto, tengo una entrevista en la que voy a hablar de la esquizofrenia y la mitomanía, que me parecieron bien interesantes para tratar con un psicólogo en el canal que manejo. Les invito a que le chequen. El canal se llama Locuaz. Por ahora creo que solamente estamos en YouTube y en Instagram y todas esas cosas también estamos, Facebook, TikTok, Kawaii también creo que publican cosas. Pero no estamos en Spotify ni nada, ¿no? Ya les hemos de subir allá, supongo, cuando los compañeros decidan eso. Pero vamos a tener entrevistas que vamos a hablar justo de esto y de cómo el cerebro funciona cuando, no sé, cuando recibe impresiones muy grandes y cómo no le suelta, cómo funciona el cerebro, de hecho, de un esquizofrénico. Que a mí, te digo, me intriga hasta por esta historia que acabo de decir, porque yo no sé si es que... Sí, se supone... Para mí era la explicación más lógica, era como, la mamá de esta chica estuvo internada en un sanatorio porque era esquizofrénica, tal vez. Y la señora, por cierto, se murió en el sanatorio, nunca salió. Mira todos esos detalles. Nunca salió, ajá. Pues nada, eso, vayan a checarle ahí, hago entrevistas en Locuaz, hablo con gente que ama mucho su trabajo, gente muy enamorada con mucha vocación por su trabajo. Síganle a la Mitoteca, si tienen chance también, pueden poner mitoteca.com en Google y ahí pues tendremos ya a futuro el rinconcito donde pondrán contarnos todas sus historias. El propósito de eso es que se extienda, que preservemos la memoria oral, no sé, incluso puedo decir hasta patrimonio de todos los lugares. A mí se me hace bien valioso cada historia de cada lugar, ¿no? Constituye también a la memoria de ese lugar, es bien importante. Entonces sería chévere que ahí nos compartan también historias. Para toda la gente que vive en el Ecuador, trabajamos con Tertulia y Misterio, hacemos recorridos teatralizados que son super power. Ahí trabajo como actor. Creo que ya tengo unos 5 personajes por ahí, entonces siempre me han de ver por ahí interpretando un nuevo personaje. Siempre tenemos recorridos que tienen que ver con el terror, con el misterio y nada, pues la fundación también está abierta para pasantías, voluntariados y todo eso. Buenísimo.
Eso, así Qué que cool. también invitados. Eso, muy bien. Listo, Javi. Fabia, ¿nos olvidamos de algo más? No, nada, de verdad, gracias Javi por venirnos a contar tu historia. Como dijo Guillo, ojalá podamos seguir colaborando en cosas juntos a futuro, igual con Tertulia y Misterio, que siempre han sido muy, muy chéveres con nosotros y nos ha abierto igual la puerta a sus eventos presenciales que han tenido en Quito. Ojalá en algún momento podamos estar igual en estos eventos y no solo el Nelson como delegado. Pero nada, espero que los que nos están escuchando tengan una buena semana, gócenla. Y conmigo eso es todo. Ok, entonces ya saben, vayan a seguir a Locuaz, la mitoteca. Ya saben que nosotros estamos en @dondevivelmiedo en Instagram, y si quieren enviarnos correos, historias, dondevivelmiedopodcast@gmail.com. Fabia, qué belleza tenerte de vuelta. Y Javi, otra vez gracias. Que tengas un excelente resto de la noche, semana y todo. Y gracias a mi Dogan. Eso es todo por hoy. Ya nos vemos pronto. Nos vemos, bye. Ya nos vemos. Chau, chau.